¡Holi! Bueno, hola a todos y a todas, yo soy Mónica y en el vídeo de hoy vengo a hablaros de un tema que creo que no es algo de lo que se suele hablar mucho, pero que para mí, en mi opinión, es súper importante a la hora de cuidar tu cabello, mantenerlo bien y sobre todo algo que a mí me importa mucho, mantener su largo. Y es que vengo a hablaros del tema de los enredos. Pudiera parecer que no da para mucho, pero es un tema del que yo por lo menos tengo muchas cosas que comentaros, muchos consejos y vamos a hablar en general de como varias cosas de qué se puede hacer una vez tú tienes los enredos para deshacerlos sin dañar el cabello, algunos consejos y algunas de mis experiencias y luego aparte qué cosas se pueden hacer para tratar de evitar tener tantísimos enredos, que especialmente si eres una persona de pelo largo como yo o de pelo reseco sabrás que los enredos son una cosa terrible y además pues son algo que es evidente que puede romper tu cabello y puede hacer que no estés consiguiendo que crezca al ritmo que quieras y etcétera. Así que no me voy a enrollar más. Si quieres saber todo lo que tengo que contarte sobre los enredos en nuestro cabello, quédate conmigo que empezamos ya. Bueno, pues primero de todo empezamos por lo obvio, por decir qué son los enredos o nudos. Los enredos son simplemente una especie de nudos, de agrupación de pelos entrelazados que no se sueltan, que se van haciendo en nuestro cabello pues por diferentes factores. Normalmente si eres una persona con pelo largo o como he dicho si eres una persona con pelo reseco o con pelo de patrón bastante rizado, sabrás que los enredos son algo que está a la orden del día y al final especialmente en el tipo de pelo caucásico, que es como digamos el que más se conoce por Europa o así, suelen darse también mucho los enredos desde la raíz, que es una de las cosas que a mí más me molesta. A mí el pelo se me enreda muchísimo en la raíz también y claro, para mí eso es un tema más delicado porque a mí si se me enreda aquí y parto el pelo aquí no me preocupa tanto como partirlo a esta altura, que al final voy a estar cargándome pues un trozo de pelo así que afecta a mi largo. Entonces, como os he dicho, voy a empezar por deciros qué es lo que se puede hacer una vez tú ya tienes esos enredos, cómo deshacerlos, cómo cuidar nuestro pelo en el proceso y después pasamos a ver cómo evitarlos. Y bueno, lo primero de todo, que ya estaréis cansadas de escucharme decir si lleváis tiempo conmigo en el canal, es que para mí una vez ya se me han hecho los enredos, es decir, ya tengo todo el pelo hecho un desastre, es muy importante el momento general del desenredado y yo siempre hago un desenredado en seco. A raíz del método Curly ya sabéis que en ese método se dice que el pelo siempre tiene que desenredarse en mojado, bajo la ducha, con un acondicionador, porque si no de esa forma te destrozas el rizo y etcétera. Y yo como buena catadora que soy de todo, lo probé. Al empezar el método Curly traté de desenredar en la ducha sin haber desenredado antes y creo que me duró la tontería aproximadamente una rutina o como mucho dos. Y jamás es algo que incluiría en mi cuidado de mi cabello el desenredar el pelo solo en la ducha. Primero de todo porque el cabello en general cuando se moja pierde unos puentes que están en su estructura de forma natural y se vuelve más frágil. El pelo está mucho más chicloso cuando lo mojamos y es mucho más fácil partirlo en el proceso en general en cualquier proceso y especialmente cuando lo desenredas. Y segundo porque yo soy una persona a la que se le enreda tanto el pelo, pero tanto y además depende de qué épocas. Yo he tenido épocas malísimas, últimamente ya estoy recuperándome de la última. A mí no solo se me enreda el pelo en los días entre rutinas, digamos, desde que me defino hasta que me vuelvo a lavar, sino que a mí simplemente en el momento de echar champú en mi cabello y empezar a masajear ya se me enreda bastante el pelo. Entonces, si yo junto los enredos que yo tenía con los enredos de la ducha y los dejo todos para ese momento en mojado, lo único que conseguía era partir mucho más pelo, dar tirones que al final me afectaban un montón en el cuero cabelludo y un proceso que fácilmente podía llevarme 20 minutos, pero como muy poco si yo quería hacerlo de la forma más delicada posible. Entonces, aunque creo que esto es algo que depende mucho del pelo y de las características de cada persona y de sus gustos, en mi caso yo siempre desenredo en seco y siempre lo hago con un cepillo tipo Tangle Teezer, que es un cepillo antitirones. Esto para mí es súper importante porque esos cepillos son los que tienen unas púas súper flexibles, nada firmes, que ayudan a que en el momento en el que cogen un enredo puedan pasar por él sin tirar de él y partirlo, que es lo fundamental para mí. Y siempre empiezo desenredando de puntas a raíz, poquito a poco, con mucha calma.
Este momento desenredado yo lo combino con el peine y también con mis manos. Es decir, en el momento en el que yo con el peine me encuentro un nudo que no se está deshaciendo y que estoy tirando de mi cabello para ello, yo lo que hago es quitar mi cepillo y coger con mis deditos y deshacer pelo a pelo de una forma mucho más delicada, y al final yo con mis dedos controlo la fuerza que hago para no estar rompiendo ni un solo pelo en el proceso, porque para mí es súper importante. Yo soy muy delicada cuando hago un desenredado, y al final cuando ya tengo toda la melena totalmente desenredada, que ya puedo pasar el peine de arriba abajo sin ningún problema, ahí es cuando ya yo estoy preparada para pasar al momento ducha. Esto, como veis, yo lo hago normalmente totalmente en seco, ¿vale? Sin echar absolutamente nada, pero aquí viene el segundo consejo que os doy, y que yo lo divido en dos formas de hacerlo, que es que para mí, como es fundamental primero que todo la salud de mi cabello antes que cómo se vea, yo muchas veces, si estoy en temporada mala, de que hay veces que en la nuca se me empiezan a hacer rastas y eso es imposible de desenredar, lo que hago es, en lugar de hacer este desenredado de justo antes de meterme a lavar, hago desenredados entre rutinas. Es decir, por ejemplo, yo me lavo el pelo 2 veces a la semana. Por ponerte un ejemplo, si yo me lo lavo el domingo, hasta el miércoles, quizá por la tarde, no me lo vuelvo a lavar. Pero ¿qué pasa? Que de repente me encuentro con que el martes por la mañana tengo el pelo terrible, pero con muchísimos enredos y no puedo ni meter la mano. Bueno, pues aquí he llegado a hacer dos cosas, porque para mí, como ya os digo, es muy importante que no se me formen tal cantidad de nudos que luego el momento de antes de la ducha sea horrible y pueda partir mucho el pelo. Entonces hago un desenredado, aunque todavía no me toque lavar el pelo, y lo hago de dos formas: o directamente desenredando toda la cabeza, con lo cual evidentemente te cargas la definición, pero eso es algo que a mí no me importa a cambio de tener el pelo bien, o bien haciendo desenredado por mechones. En los casos en los que desenredo todo el cabello, pues simplemente os hago el mismo desenredado que os he enseñado, muy poquito a poco. Fundamentalmente también lo hago mucho con las manos cuando tengo tantos enredos, porque creo que puedo ser aún más cuidadosa. Y una vez tengo todo el cabello desenredado, o bien lo dejo ser, o bien lo humedezco muy poquito, ni siquiera de meter la cabeza en la ducha, sino con algún spray, lo humedezco un poquito y aplico un poquitín de acondicionador leave-in, que son estos acondicionadores sin aclarado, para tratar de suavizar mi pelo, protegerlo y que no se me vuelva a enredar hasta que yo me lo lave. Con esto, al final, a mí el resultado me gusta. Sí es verdad que pierdo muchísima definición y que suele quedarme más bien liso, pero no me importa. Y en los casos en los que no se me ha enredado tanto o yo quiero mantener la definición, lo que hago es desenredar únicamente aquellos mechones que necesito que estén bien. Ya os digo que normalmente suelen ser pues los de dentro, entonces lo que hago es coger ese mechón, empezar a desenredar con mis manos, sin cepillo ninguno, pelito a pelito, y cuando yo ya tengo todo ese mechón más o menos deshecho, paso mi cepillo y ahí sí reaplico bastante agua, humedezco bastante el cabello y pongo un granito de arroz, porque al ser por mechones no necesito más, del gel de definición que haya utilizado. Hago este movimiento y dejo secar el pelo al aire. De esta forma me he ahorrado llegar al día de la rutina con muchas más posibilidades de partir el pelo. Al final el pelo, cuando está enredado, tiene mucha más fricción, está como mucho más reseco, y me evito llegar a la rutina así, y a la vez tampoco he perdido nada de definición, sino que he desenredado, el pelo se queda brillante, suavecito y definido de nuevo, y al final eso sí que es algo que sirve mucho para que el pelo siga bien y a la vez no pierdas definición. Como apunte que os quiero hacer, que se me había olvidado deciros, algo que también hago, pero esto es sí o sí siempre cuando ya me voy a lavar el pelo, es decir, en el primer caso en el que me desenredo toda la cabeza y me voy a la ducha, lo que hago es que si estoy de nuevo en épocas bastante malas, con el pelo muy reseco y que ahí no hay mano que pase, lo que hago es utilizar de vez en cuando una poquita cantidad de aceite en mis dedos, y con los dedos yo voy poquito a poco a deshacer los nudos de mi cabello. Lo que consigo con esto es lubricar muchísimo cada pelito, porque el aceite da muchísima lubricación al cabello y además lo protege, crea una especie de capita protectora que nos va a evitar mucha fricción, muchos roces y que el pelo se dañe. Entonces, con ese aceite, el que más os guste, yo normalmente utilizo un aceite que me gusta mucho, que es de tratamiento de la marca Cadi, que tiene muchas plantas ayurvédicas, muchos extractos, y ya aprovecho y me sirve como para tratar el pelo antes. Y lo que hago es eso, pongo 1 o 2 gotitas en mis dedos, lo caliento y voy directamente a cada enredo con mucha paciencia, y esto me ayuda mucho cuando tengo enredos que ya no se puede hacer nada con ellos y que están ahí casi como rasta. El aceite me ayuda mucho, y además, como a mi pelo los aceites le sientan bien, no me supone ningún problema.
Si en tu caso no te gustan los aceites o prefieres no ponerlos, pues ya sabes, puedes utilizar cualquier spray para desenredar o cualquier método que te guste o hacerlo en seco tal y como lo hago yo también. Y ahora nos hemos, digamos, quitado la primera parte del vídeo, os voy a contar dos cosas que una de ellas la he descubierto hace muy poco porque no la había probado nunca y me ha sorprendido tanto que realmente es lo que me inspiró a hacer este vídeo, que es en el momento de evitar esos enredos, ¿vale? Y ayudar a nuestro pelo pues a que no se enrede tanto en ciertos procesos. La primera forma que tenemos para evitar los enredos, que es algo fundamental y súper básico, pero que creo que tenemos que tener muy en cuenta, especialmente en las épocas en las que más se nos enreda el pelo. Por ejemplo, ahora está el invierno a la vuelta de la esquina y al final nos ponemos muchas cosas que nos rozan en la zona del cuello y la nuca, que mueven mucho más el pelo, hace mucho más frío, el frío tiende siempre a resecar. Entonces, una de las claves para mí, que me sirve muchísimo para que mi pelo no se enrede tanto y no sufra tanto, es mantener el pelo muy bien, pero muy bien hidratado. Puede parecer básico, pero es que a veces no nos damos cuenta de que si estamos notando el pelo con muchos más enredos y con un tacto pues un poco más pajizo, más esa sensación, puede ser porque el pelo de repente nos esté pidiendo una hidratación que no le estamos dando, y en estos casos el uso de algunas mascarillas hidratantes, que por cierto os hice un vídeo que creo que os puede servir mucho sobre mascarillas low cost, que a mí me han gustado bastante, os lo voy a dejar aquí. Pero bueno, el uso con una poquita mayor frecuencia de mascarillas hidratantes, el utilizar acondicionadores, el aprovechar quizá ciertas épocas para utilizar algún acondicionador sin aclarado que al final nos suaviza y nos protege mucho el pelo, ese tipo de cosas es muy importante tenerlas en cuenta porque cuanto más hidratado esté nuestro cabello y más equilibrado, menos tenderá a enredarse. Y la frecuencia, por ejemplo, para poner mascarillas la podemos elegir nosotras según cómo nos veamos, porque yo, por ejemplo, en un pelo como el mío, que no tiene ningún tipo de daño porque no tiene tintes químicos o planchas ni nada, puede ser que no necesite mascarillas con mucha frecuencia y que con una mascarilla al mes mi pelo ya se baste y se sobre, porque además yo con el acondicionador y ciertas cosas ya voy manteniéndolo. Pero en épocas de frío o de mayores enredos, quizás si utilizo una mascarilla cada 2 semanas hasta que mejore, pueda ayudar a mejorar esta situación y a darle a mi pelo un poquito más de protección, de hidratación, como de suavidad, y esto le va a ayudar a no enredarse tanto. Y la segunda, para terminar el vídeo, que a mí, en fin, creo que es algo básico y que ya había visto muchas veces, pero nunca lo había probado yo y nunca me había dado cuenta de lo bueno que es y de cuánto me ayudó. Y es que yo en este mes pasado, ahora ya estoy mejor, pero en este mes pasado he tenido muchísimos enredos. No sé si recordaba una época tan mala, pero de desenredarme el pelo, ir a la ducha, solo aplicar champú y que el pelo ya estuviera pajizo, lleno de encrespamiento y muchísimos enredos. Así que decidí probar una técnica que ya había visto antes, que consiste en utilizar acondicionador antes de utilizar tu champú. Muy básico, muy simple, simplemente en el momento en el que tú te duchas, que ya has desenredado antes o como tú lo quieras hacer, mojas tu cabello y antes de aplicar el champú aplicas un acondicionador. En principio con cualquier aparato que tengamos nos servirá, porque como no va a hacer mucha función en nuestro cabello, no hace falta que sea el mejor que tengamos. Entonces aplicamos acondicionador de medios a puntas, lo repartimos muy bien y pasamos a poner champú únicamente en nuestro cuero cabelludo. Hacemos un lavado de nuestro cabello y después aclaramos todo para que el champú y el acondicionador se vayan y seguimos con nuestra rutina como siempre, es decir, pondríamos acondicionador y luego pasaríamos a definir. ¿Esto qué consigue y por qué me ha gustado tanto y me ha inspirado a hacer el vídeo? Pues porque yo, al entrar ya a la ducha con el pelo desenredado, lo que estoy haciendo al poner el acondicionador es proteger todos los medios y puntas totalmente del momento champú, del momento frotar y etcétera. El acondicionador está lubricando cada pelito, lo está protegiendo, lo está suavizando, y al estar tan suave, tan protegido y tan lubricado por toda la cremita del acondicionador, no se enreda pero ni la mitad, pero de verdad ni la mitad. Y en el momento en el que tú quieres pasar a desenredar después de aclarar todo y poner tu acondicionador, eso se hace solo. O sea, se forman la mitad de enredos en el lavado y de verdad que yo, no sé, nunca lo había probado porque no creía que me fuese a hacer falta a mí, pero en esta época que tuve lo probé y me gustó muchísimo, me sirvió muchísimo e hizo que mi lavado fuera mucho menos desagradable, me arrancara menos pelos. Y era algo que es que lo estaba pasando tan mal últimamente porque no sabía por qué se me enredaba tanto, que de verdad fue como un soplo de aire fresco y quería compartirlo con vosotras porque es algo muy simple que podemos hacer, que es simplemente ponernos acondicionador y pasar a hacer nuestra rutina como siempre, y de verdad para mí ha sido un 10 y lo quería compartir.
Entonces, nada, os quería hacer antes de terminar un pequeño apunte, que es que algo que me ha ayudado muchísimo con los enredos y me he dado cuenta de que ha sido justo después de utilizarlo a mantener el pelo mucho mejor, más fuerte y más hidratado, ha sido utilizar un tratamiento de proteínas que hacía mucho que no utilizaba. Os estoy hablando del Amino Repair, que es un tratamiento de proteínas súper sencillo, súper potente, que os he hablado de él en un vídeo que subí hace poquito al canal. Os lo voy a dejar por aquí porque allí os enseño resultados, os cuento cómo funciona y de verdad que creo que al final las proteínas dan tanta fuerza, tanta estructura y tanta protección al cabello, también ayudan a que no se deshidrate, que me han ayudado muchísimo a que el pelo esté, pues eso, como mucho más en el punto en el que tiene que estar. Y desde que yo he utilizado este tratamiento de proteínas, que por cierto es el producto que más me ha sorprendido en años, me noto el pelo mucho mejor y me noto que me ha mejorado mucho el tema de los enredos. Entonces no quería dejar de mencionarlo porque creo que el momento proteínas es algo a lo que tenemos que prestarle mucha atención porque aportan una barbaridad de cosas buenas a nuestro cabello. Os hice un vídeo completísimo hablando de, bueno, de cómo localizar las proteínas en productos, de cómo aplicarlas, de por qué son importantes, de qué hacen por tu cabello. Entonces os lo voy a dejar aquí, pero no quería terminar el vídeo de los enredos sin mencionarlas porque creo que tienen mucho que ver en el estado y la estructura general de nuestro cabello y al final eso afecta mucho también al tema rotura y enredos. Así que nada, que no me voy a enrollar más. Espero que este vídeo, a pesar de ser un vídeo un poquito de algo que no se habla tanto, os haya gustado y os sirva. Sobre todo que os sirva porque a mí el tema de los enredos es algo que me trae muy de cabeza desde siempre y hasta que he encontrado mis técnicas, mis formas de hacer las cosas y etcétera, pues he estado rompiendo más pelo del que me gustaría, he estado irritando más el cuero cabelludo de lo que me gustaría con tirones, así que espero que no os pase lo mismo que me pasaba a mí. Y que decirte que si eres nueva o nuevo en el canal y te ha gustado lo que ves, te gusta lo que hago, que sepas que tenemos mucho contenido sobre pelos, sobre el método curly adaptado, sobre incluso alguna pinceladita de cuidado de la piel y que te recibimos con los brazos abiertos si quieres suscribirte. Y a mis chicas de siempre, que muchísimas gracias por el apoyo y por estar un día más aquí. Y no voy a enrollarme más, espero que os haya gustado, espero que os haya servido y por mi parte no queda nada más que deciros que cuidaos mucho, mucho, mucho y un besazo.